En un vídeo anterior que titulé Un cambio en tu vida, te comenté la importancia de tomar conciencia de que en un momento dado somos nosotros los que debemos cambiar y no tanto el mundo que nos rodea. Y en ese vídeo pues te hablé un poco del proceso que se producía bajo mi punto de vista. Quiero un poco complementar lo que comenté en ese vídeo. Realmente el cambio es inevitable. El cambio es inevitable. Yo, desde el lugar en el que vivo, desde el balcón de mi piso, toda la vida llevo viendo una montaña, ¿no? Y si me dieras a jurar, te diría que esa montaña no ha cambiado un ápice desde que yo era niño hasta la fecha de hoy. Tú y yo sabemos que eso no es real, porque de hecho la montaña, esa montaña que parece pues permanecer indiferente al paso de los años, de las décadas y de los siglos, está cambiando segundo a segundo. Si yo quisiera observar ese cambio, tendría que acercarme, porque desde lo lejos no lo voy a percibir. Tendría que acercarme hacia esa montaña y me daría cuenta de que permanentemente están cayendo piedrecitas, se está erosionando con el viento, con la lluvia. Antes había una planta que ahora no está, y está en permanente cambio segundo a segundo. ¿Por qué no he percibido ese cambio hasta el momento de acercarme? Porque realmente mis 5 sentidos me ofrecen una visión de la realidad bastante sesgada. Tienes que entender, como dicen muchos biólogos, que nuestros 5 sentidos no están diseñados para entender la realidad. Nuestros 5 sentidos fueron creados por la madre naturaleza, por la evolución, única y exclusivamente para ayudarnos en la supervivencia. Por eso tenemos los ojos donde los tenemos, para calcular las distancias, porque somos depredadores. Sin embargo, los rumiantes, ¿verdad? Las vacas, los caballos los tienen a los lados para tener una visión de 360 grados ante posibles peligros que les puedan acechar. Y esto es una cosa que tenemos que entender. Nuestra visión de la realidad no obedece a una realidad realmente, digamos, objetiva. De tal manera que al final nos relacionamos con esta realidad a través de conceptos que para nosotros son útiles y necesarios para el día a día. Pero si tuviéramos una visión un poquito más trascendente, más profunda de lo que nos rodea, nos daríamos cuenta de que no percibimos las cosas tal y como son. Algo similar ocurre cuando seguramente habrás viajado en avión y cuando ves la costa desde lo alto, te habrás dado cuenta de que hay una franja blanca perfecta que bordea toda la costa, ¿verdad? Si a ti te preguntaran si fuera la primera vez que vieras eso, tú dirías que esa franja blanca es como si con un bote de pintura lo hubieran hecho, es algo fijo, es algo inamovible. Sin embargo, cuando te acercas, cuando vas a la costa, te das cuenta de que esa espuma está permanentemente en movimiento, ¿verdad? Entonces, realmente todo está cambiando. La cuestión es hacia dónde estamos cambiando nosotros como personas, ¿verdad? La física te dice que todo es entropía, ¿no? Que todo tiende a la entropía, al desorden. Si yo no limpio mi casa, aunque la tenga cerrada, tarde o temprano estará llena de basura por todos lados. Si yo no hago nada con mi cuerpo, con mi mente, tanto mi cuerpo como mi mente se van a deteriorar con el paso del tiempo, ¿no? Luego, para conservar un cierto orden, necesito realizar un esfuerzo, necesito realizar un trabajo. Eso es algo que tienes que entender. Es decir, no te dejes manipular por aquellas personas que te hagan creer que todo viene, pues no sé, por inspiración divina, ¿no? Está claro que a veces la vida te trae circunstancias que te hacen sí o sí evolucionar, ¿no? Bueno, sí o sí, depende de la persona, porque hay personas que están totalmente cegadas y son incapaces de ver nada, ¿no? Por eso es tan importante tomar conciencia. Debemos tomar conciencia para darnos cuenta de qué es lo que queremos de nuestra vida, qué es lo que queremos lograr en nuestra vida. Y esto va más allá del hecho de que consideres que tenemos o no tenemos una misión, que yo creo que todos la tenemos, pero bueno, eso sería tema de otro vídeo, porque creas o no creas en eso, aunque pienses que nosotros, pues vivimos orgánicamente como seres puramente físicos en esta existencia y con el tiempo dejamos de existir y desaparecemos totalmente, aunque así sea, estarás de acuerdo conmigo en que el tiempo en el que estemos aquí deberíamos vivirlo de la mejor manera posible. Entonces, para ello debemos cambiar, debemos aprovechar ese cambio realizando un esfuerzo
para que la dirección que inevitablemente conlleva este deterioro cognitivo y físico no nos lleve al precipicio, sino realizar un esfuerzo para evitar esa curva, sortear esa curva de esa carretera tan sinuosa para, digamos, caminar más kilómetros por esta existencia. Desgraciadamente, y seguro que estarás de acuerdo conmigo, las personas no cambiamos conscientemente, a no ser que le veamos los dientes al lobo, ¿no? Parece que tenemos que tener algo que nos amenace o algo que realmente nos haga sentir mal para buscar ese cambio, para tomar conciencia de que debemos mejorar nuestra vida. En este sentido, todos los maestros coinciden en que el sufrimiento es un gran maestro, porque el sufrimiento nos moviliza, nos ayuda digamos, a salir de nuestra zona de confort. Una zona de confort que se basa básicamente o que se sustenta básicamente en el miedo al cambio, en el miedo a lo desconocido. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Si todo en la vida permanentemente es cambio, si lo único, como dicen los budistas, permanente es la impermanencia, ¿por qué tenemos tanto miedo a cambiar? Sobre todo cuando nuestra vida está llena de sufrimiento y de dolor. Lo único que te queda es mejorar cuando has tocado fondo. Pero intenta no llegar hasta ese extremo de tocar fondo para buscar el cambio. Por supuesto que requiere una cierta valentía el cambiar, el salir de nuestra zona de confort. La misma valentía que aguerridos exploradores a finales del siglo XV pues cogieron un barco y decidieron ver qué había más allá del horizonte, ¿no? Venciendo esos miedos que les habían inculcado la religión de aquel entonces, de que iban a haber monstruos y de que se iban a caer porque el mundo terminaba ahí. Si realmente el ser humano no hubiera tenido ese espíritu emprendedor, ¿dónde estaríamos en estos momentos? Vamos a hablar a nivel técnico, a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, porque a otros niveles no creo que hayamos avanzado gran cosa, ¿no? Luego, realmente tenemos que, o deberíamos plantearnos el dar ese primer paso. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué creemos que nos puede pasar por de repente, oye, llevo toda mi vida con una misma pareja y, oye, la verdad que no soy feliz? Pero tenemos tanto miedo a estar solos que preferimos estar mal acompañados que acompañados de nosotros mismos. Eso es un ejemplo, pero como ese hay miles, ¿de acuerdo? Un trabajo que no nos gusta. Yo creo que hay pocas cosas que deterioran tanto la salud como el hecho de levantarte todas las mañanas para hacer algo que no te gusta. Estamos de acuerdo en que cuando no tienes trabajo, oye, da gracias por tener un sustento de vida y por favor que no se me malentienda, ¿no? Pero paralelamente a eso, o cuando tienes una cierta solvencia económica, busca algo que te haga sentir vivo, ¿no? Fíjate que hay un cuento que seguramente conoce, de un viajero que, bueno, acercándose a un pueblo. Antes los cementerios siempre estaban en las afueras del pueblo. Algo le llamó la atención del cementerio, entonces se decidió salir del camino y cuando llegó al cementerio contempló horrorizado en las lápidas las fechas que aparecían, ¿no? Pepito López, 5 años. Margarita González, no sé cuánto, 10 años. Y así, uno por uno, todas las tumbas que fue leyendo, ninguno pasaba del que más llegaba a los 12 años. Entonces, horrorizado, preguntó a un señor que estaba allí, que era el cuidador del cementerio: Dios mío, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Que tantos niños fallecen? A lo que el hombre le respondió: no. En este pueblo lo que pasa es que tenemos una costumbre, y es que cuando alguien muere, en su lápida se graba digamos, el número de años que esa persona ha vivido siendo feliz, el número de años que esa persona ha vivido plenamente, porque esa es la auténtica vida. Esto nos debería hacer reflexionar. Yo desde luego no quiero llegar a los 90 y que en mi lápida pongan 10 años o 5 años, ¿no? Así que, como te digo, tenemos que tirar de valor para decidir salir de esa zona de confort. No tener tanto miedo al cambio, porque el cambio se va a producir, pero de ti depende que sea mejor o que sea peor. Una enfermera, si no recuerdo mal, australiana, escribió un libro porque ella trabajaba con los moribundos, en el que explicaba los 5 grandes arrepentimientos que una persona tenía en su lecho de muerte cuando ya era consciente de que iba a fallecer. Esos 5 arrepentimientos tenían un denominador en común, y es que los pacientes que ella estudió decían que todos ellos se arrepentían siempre de cosas que no habían hecho, no de las cosas que habían hecho, porque comentaban que todo lo que habían hecho, hubiera salido bien o mal, un negocio,
cambio de domicilio, un viaje, lo que fuera, les habían transmitido enseñanza. Sin embargo, ellos se arrepentían de las cosas que nunca habían hecho por falta de iniciativa, porque la gente les decía, su entorno más inmediato les decía que eso no tenía ningún sentido, porque por miedos, por inseguridades. Y mi pregunta es, ¿realmente tenemos que estar en una cama de hospital siendo conscientes de que nos queda poco tiempo de vida para arrepentirnos de cosas que no hemos hecho nunca? ¿Por qué tenemos tanto miedo al cambio? ¿Qué crees que te va a pasar si ya estás sufriendo? Si tu vida está bien, oye, genial, continúa como estás ahora, ¿no? Pero un síntoma de que algo tiene que cambiar en ti viene dado por ese sentimiento de vacío cuando te levantas todas las mañanas sin un propósito. También viene dado por falta de salud, ¿no? Ya que cuando tú realmente vives sintonizado con lo que quieres hacer, es raro que tengas una salud muy mala, ¿no? Digamos que el cuerpo muchas veces somatiza lo que ocurre en nuestra mente, esa sensación de vacío insondable. No es el vacío que podemos experimentar cuando la mente está en calma. Es un vacío realmente inquietante, tenebroso de ¿qué estoy haciendo? O sea, sí, estoy vivo, pero solo orgánicamente, ¿verdad? Bueno, con todo lo que te he comentado y como anexo al vídeo en el que hablé de un cambio en tu vida, de por dónde deberíamos un poco caminar para mejorar nuestra salud, yo espero que todo lo que te he comentado te haya hecho un poco reflexionar y desde la improvisación, desde un poco lo que yo he podido ver, te haga un poco reflexionar sobre qué es lo que quieres lograr y qué es lo que no quieres lograr. Te invito a que no esperes, porque el tiempo pasa muy rápido, no esperes a sufrir para tomar conciencia de que tú tienes las llaves de tu propio destino. Como expliqué en el vídeo, nosotros en estos momentos somos lo que somos porque todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida nos ha llevado hasta este punto. Y en un futuro seremos lo que seremos en función de lo que hagamos a partir de hoy. Yo a veces lo veo como un lienzo en blanco que se extiende ante nosotros. Tú decides los trazos que quieres hacer y los que no. Y bueno, decirte que yo no tengo ninguna verdad, soy un auténtico ignorante, un aprendiz de todo, pero hay cosas que creo que es mi obligación compartir contigo. Muchísimas gracias, hasta el próximo día.